por el mundo y vamos a visitar a Pablo, que está en el mejor club de pádel del mundo. Y nada, vamos a ver si nos abre la puerta. Acompañarme. ¡Hombre! No se esperaba tan pronto. Por favor, pasad, pero me pilláis que lo tengo todo manga por hombro, no me ha dado tiempo a recoger nada, pero por favor, pasad, que aquí en Estocolmo hace mucho calor. Pasad, por favor. Bueno, bienvenidos a Ultimate Padel, el que es el mejor club de pádel del mundo. Como podéis ver, según entras, un poquito ya de motivación con musiquita. Así que si os parece, acompañarme, porque vamos a ver cuáles son las mejores pistas de pádel del mundo, porque vais a alucinar con ellas. ¿Y cuántas pistas tiene Ultimate Padel? Pues según entras al club, este es el pasillo principal, según entras al club ves la pantalla donde puedes ver tu nombre y saber dónde juegas. Son 18 pistas, de las cuales 4 son individuales. ¿Queréis acompañarme a verlas? Aunque primero, si alguna vez vienes a Ultimate Padel y se te han olvidado las pelotas, podéis comprarlas, porque ¿sabéis que hay aquí? Mira, ven. Pues para los olvidadizos como yo, que se nos olvidan las bolas, se nos olvidan las palas, pues lógicamente Ultimate Padel también tiene tienda donde se pueden comprar palas, se pueden comprar ropa y se puede comprar de todo. Y oye, sinceramente creo que es de las mejores tiendas que he visto en un club de pádel. Echadle un vistazo. Bueno, toca el momento de la recepción, porque antes de jugar un partido hay que pasar por aquí. Es una recepción estilo americana, abierta, la verdad que bastante elegante, con esa madera de roble sueco. Vemos que sirven un café que es el mejor café de Estocolmo, y una cualidad en Suecia del pádel es que mucha gente está empezando a jugar al pádel hoy en día, lo llevan poco tiempo, y por eso todas estas palas que estáis viendo aquí son palas de alquiler, que te cuestan 5 o 10 euros alquilar por partido, y luego la devuelves para todos aquellos jugadores que no tengan pala propia. Y ahora sí que sí, vamos a ver las pistas de pádel, porque hay un secreto que por mucho que miréis las pistas no lo sabéis. ¿Queréis saber cuál es? Mira, ven. Central número 2, en este caso, está patrocinada por Cupra. Y para ver un detallito, bueno, lógicamente, para aquellos valientes que salgan de la pista, pues hay protecciones. Que es que parece la pista algo normal, pero ahora vais a notar la diferencia. Vale, este cristal, aparte de estar limpio, acércate y vamos a escucharlo. Mira, no suena. Este cristal no suena, y aparte, si tú rebotas, no te expulsa como otros cristales. Estamos en la pista central. Vamos a ver cualquier otra pista del club que no sea central, y es como un cristal más convencional, por así decirlo. Vale, estábamos en la pista central número 1, ahora vamos a ir a la pista 11, normal, una pista que está muy bien, es panorámica, pero lo que os decía antes del sonido, ese sonaba mucho más seco y este suena como un cristal. Fíjate en este sonido. Y ahora, fíjate, ven conmigo a la pista central, y en la pista central no suena. No suena. Estos jugadores ni se enteran. Estos vikingos no se enteran. Así que, chicos, ¿queréis ver otro secreto de Ultimate Padel? Os lo voy a contar. Os he dicho antes que el club son 18 pistas, pero 4 de ellas son pistas individuales, que en Suecia están bastante de moda, y es que un deporte que está creciendo, quizá a veces no tienes la suficientemente gente como para juntarte en una pista convencional.
Pero oye, el pádel individual está súper divertido y está de moda porque es que todas las pistas individuales están llenas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, que es el horario de apertura del club. Bueno, las individuales y todas, porque es que es una locura. ¡Ey, Pablo! Perdonad, que es que me he visto un poquito gordito y quería quemar un poquito de grasa. Como veis, aquí también hay una zona de calentamiento para antes de empezar a jugar a tu partidito, que puedas calentar y, macho, rendir bien en la pista. En Ultimate Padel hay muchos secretos. Os he contado el secreto de los cristales, que la verdad que jugar en esas pistas es una locura, se nota mucho. Y hay otro secreto que está detrás de mí, y esto no es una pared normal, esto es una especie de cortina de tela que cuelga del techo. Son metros y metros y metros cuadrados de tela, de cortina, cuyo objetivo es insonorizar el club. Y es que ahora mismo estoy hablando normal y corriente, hay 18 pistas completamente llenas, 18 por 4, son muchísima gente jugando, golpeando la bola, hablando, gritando, aunque en Suecia la gente grita poco, y estamos aquí que no se oye nada, no es que los suecos juegan al pádel silenciosos, es que el club está insonorizado, no solo por las cortinas, sino también por una cosita que hay en el techo, que son esos cuadrados blancos que veis, esas placas que también insonorizan. Y aprovechando que estamos mirando al cielo y no a las estrellas, también veis que las pistas no tienen foco, sino que son tiras de LED las que iluminan el club. Vale, una curiosidad que yo nunca había visto hasta llegar a Suecia es que en cada pista tienen estos aritos, que como veis son blancos y rojos. Rojos son 3, blancos son 6. Si alguno va ágil de cabeza, los blancos son para ir anotando los juegos, 1, 2, 3, hasta 6, si eres un vencedor. Y los rojos son los sets. Entonces tienes uno aquí para ti y tu compañero, y en el otro lado de la puerta para tus rivales. Pero si queréis ver el club como nadie consigue verlo, os lo voy a enseñar. ¿Estáis preparados? Mira, mira. No todos los días se tiene la suerte de estar con el dueño del club, con el fundador, el que tiene toda la idea, él y todo su equipo. Hoy estamos con Emil, uno de los fundadores de Ultimate Padel. Así que, hola Emil, ¿qué tal? Muy bien, perdóname, voy a hablar en inglés. Perfecto. El concepto de Ultimate, ¿de dónde viene? Okay, so this is Ultimate Padel. We have 18 courts, full panoramic. And this is right now one of the most booked clubs in all of Sweden and Scandinavia. So why is this Ultimate? It's lunch on a Saturday, it's fully booked. We have people from all over Stockholm, families, pro players, amateur players. Everybody come to Ultimate to play padel here at one of the best clubs there is right now. But you open, perdona, abriste Ultimate, fundasteis Ultimate en octubre, solo unos meses atrás. ¿Cómo? Since we opened in October, we've had 100,000 players playing in Ultimate Padel. So that makes us one of the most booked clubs there is
and the amount of 100,000, it's incredible. Vale, pero ¿y el futuro? ¿Qué pasa con el futuro? The future of Ultimate is to set the standard for padel clubs in all over Europe. So right now, we believe we are one of the best clubs in Scandinavia, and we will continue to do that. And we will try to set the standard in new countries, new markets, try to build padel the way it should be built. ¿Y estás pensando en España? ¿Qué pasa con España? Are you gonna open a Ultimate Club in Spain? If the time and place is correct, we'll see. The future right now is in the Nordics, we believe, but we will always love to go to Madrid to build a club in the heart of padel. And what about the World Padel Tour? ¿Estáis pensando hacer algo con el World Padel Tour, con jugadores, with players? So right now we have a sponsorship with one of the youngest prospects in all of padel, Martin Dineno. So we signed him for this year, and hopefully we will build a long relationship with him, as he's a really exciting young player. We also work with Gonzalo Rubio. We work with coaches like Juanma Rodriguez. We are one of the few clubs in Stockholm, Sweden, that brings World Padel Tour players here on a monthly basis. And we will continue to do that with our network, with our coaches. Emil, thank you so much. Muchas gracias. El club es alucinante. Muchas gracias. Que lo disfrutéis.